Hoy vamos a ver calor y temperatura. Toda la materia, sólidos, líquidos y gases, se compone de átomos o moléculas que se agitan continuamente. En virtud de este movimiento aleatorio, los átomos y moléculas de la materia tienen energía cinética. Esta produce un efecto de calor. Siempre que un objeto se calienta, aumenta la energía cinética de sus átomos o moléculas, por ejemplo, cuando aplicamos una llama a un líquido. Temperatura. La cantidad que nos dice qué tan caliente o qué tan frío está un objeto respecto a cierta referencia es la temperatura. Es la medida de la energía térmica. Expresamos la temperatura por medio de un número que corresponde a una marca en cierta escala graduada. Se mide con un termómetro. Escalas para medir la temperatura. Las escalas más empleadas para medir esta magnitud son la escala Celsius o centígrada, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit, utilizada principalmente en Estados Unidos. Un grado Celsius es lo mismo que un Kelvin. La única diferencia es que el 0 en la escala Kelvin está a menos 273,15 grados Celsius. En la escala Celsius se asigna el valor 0 a la temperatura de congelación del agua y el valor 100 grados Celsius a la temperatura de ebullición del agua. El intervalo entre estas dos temperaturas se divide en 100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a 1 grado Celsius. En la escala Kelvin se asigna el 0 a aquella temperatura a la cual las partículas no se mueven. Es la temperatura más baja posible. Esta temperatura equivale a menos 273,15 grados Celsius de la escala Celsius. Bueno, para hacer la conversión de unidades de temperatura, se debe tener en cuenta que para pasar de grados Celsius a Kelvin, vamos a poner la temperatura en grados Celsius más 273,15. Y de Kelvin a grados Celsius, ponemos la temperatura en Kelvin y le restamos 273,15. El cero absoluto es la temperatura más baja posible. Es también el punto de inicio para la escala Kelvin. Esta temperatura es de menos 273,15 o bien 0 Kelvin. En la escala Fahrenheit, la temperatura a la que se congela el agua se define como 32 grados Fahrenheit y hierve a los 212 grados Fahrenheit. ¿Cómo pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit y de grados Fahrenheit a grados Celsius? Pasar de grados Celsius a Fahrenheit, pongo la temperatura en grados Celsius, multiplicamos por 1,8 y a eso le sumamos 32. Y para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, ponemos la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y a todo eso lo dividimos por 1,8. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos y para eso vamos a ir repasando de a uno porque si no se van a confundir. Vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, recordemos entonces, a ver, el primero me pide pasar menos 3 grados Celsius a Kelvin. Recordemos que para pasar de grados Celsius a Kelvin me va a dar la temperatura en Kelvin, ¿no? O sea que en Kelvin me va a quedar la temperatura en grados Celsius más 273,15. Entonces vamos a hacer este ejercicio. El 1, que me pide 3 grados Celsius a Kelvin. Menos 3 grados Celsius a Kelvin. O sea, menos 3 grados Celsius va a ser menos 3, que es la temperatura en grados Celsius, más 273,15. Hacemos esa cuenta y nos da 270,15 Kelvin. Bueno, podemos recuadrarlo. Bien, ahora vamos a hacer el 2. Y vamos a recordar, para pasar de Kelvin a grados Celsius,
la temperatura final me iba a dar en grados Celsius, ¿no es cierto? Que es lo que yo quiero. Entonces voy a hacer la temperatura en Kelvin menos 273,15. Bien, entonces tenemos que pasar 300 Kelvin a grados Celsius. 300 Kelvin, entonces va a ser igual a 300, que es la temperatura en Kelvin, menos 273,15. Y esa cuenta da 26,85 grados Celsius. Queríamos pasar de Kelvin a grados Celsius. Ahí tenemos la temperatura en grados Celsius. Bien, ahora vamos a recordar para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. De grados Fahrenheit a grados Celsius, el resultado me va a dar en grados Celsius, y eso es igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido 1,8. Entonces vamos a pasar 15 grados Fahrenheit a grados Celsius. 15 grados Fahrenheit será igual a 15, que es la temperatura en grados Fahrenheit, menos 32, y a ese resultado lo dividimos por 1,8. Todo con la calculadora, eso da menos 9,44 grados Celsius. Queríamos pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Vamos con el último. A ver, el último me pide 35 grados Celsius a grados Fahrenheit. Bueno, entonces recordamos, de grados Celsius a grados Fahrenheit, la temperatura final me va a dar en grados Fahrenheit, y tengo que escribir la temperatura en grados Celsius por 1,8 más 32. Esa es la cuentita que hay que hacer. Entonces, queríamos pasar 35 grados Celsius. 35 grados Celsius lo queremos pasar a grados Fahrenheit. Vamos a poner la temperatura en grados Celsius, la multiplicamos por 1,8 y le sumamos 32. Y eso da, con la calculadora hacemos la cuenta, 95 grados Fahrenheit. Listo.